Mari Pulamiel, Mañaler, Kumelaymun, Inchadori Huachapán, Quimelfe, Ingeniería Eléctrica, Quimelfe, Mapudungun. Bueno, es un gusto para mí presentar acá en nombre de ETICS y la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas a Carlos Alvarado Lincopi, historiador mapuche, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la PUC. Su investigación se relaciona con los estudios culturales urbanos y la historia del pueblo mapuche. Ha trabajado en equipos transdisciplinarios para reflexionar sobre el racismo y ciudad, y actualmente es investigador del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Y bueno, ya nos ha visitado en otras ocasiones, así que es un placer nuevamente contar con su charla hoy día. Chartman. Hola, gracias por la invitación. Realmente, igual esto es decidora, o sea, la otra vez veníamos hablando en la escalera recién, que cuando hicimos esta charla parecía, el país estaba llenísimo. Era otro contexto igual, porque me acuerdo, parece que era muy tripante, y siempre en el mes de junio genera otra expectativa con respecto a estos temas. Pero muy decidor esto, ¿no? Estamos hablando de un momento muy complejo a nivel político, social, cultural para los pueblos indígenas. Hay que hacer un análisis, yo creo, medio profundo de esto, ¿no? Los análisis medio apresurados que surgieron posterior al 4 de septiembre, que es una fecha ineludible para conversar de este tema y probablemente de muchos otros, generaron inmediatamente una reacción, incluso yo diría una sobrereacción muy temprana de parte de intentar construir rápidamente un relato, una narrativa de lo que aconteció el 4 de septiembre, que no ha dado espacio a generar una discusión profunda, quieta, mesurada, que tenga aspectos autocríticos, por cierto, de todo lo que aconteció, pero también evidencia algunos elementos que no pasa necesariamente por las poblaciones indígenas, sino que inevitablemente pasa por la mayoría de este país, que desde mi punto de vista le cuesta muchísimo abrirse a discutir estos temas. Hay una grieta profunda en torno a pensarse a sí mismo también como indígena, o tener esta categoría que gestó ni siquiera un debate, ¿no? Se utilizó de manera muy superficial, que la noción de mestizaje, ¿no? Operó como una categoría censuradora a pensarse la chilenidad también como indígena. Y digo censuradora porque no es una reflexión desde el mestizaje que abre o que abra, ¿cierto?, ciertas posibilidades de imaginarse como una sociedad agarrada, compleja, diversa, plural, sino más bien un mestizaje, como dice en Argentina, un mestizaje por olvido, ¿no? Es decir, un mestizaje que implica un crisol de razas que nos permite imaginar la complejidad de los fenómenos culturales identitarios y su formación permanente, ¿no? Yo tengo muchas ganas hoy de conversar más bien sobre Chile. A mí eso es lo que me tiene obsesionado, ¿no? Hoy día me tiene obsesionado pensar Chile, ¿no? Allí estoy casi depositando todos los tiempos muertos que tengo para reflexionar en torno a lo que aconteció. Ni siquiera pensar sobre, yo le puse ahí pueblos indígenas y sus derroteros, sus futuros, pero realmente, no, lo puse así, de hecho, lo puse así, los desafíos para un Chile plural. Para mí ese es el desafío de día, cómo pensamos Chile, cómo imaginamos Chile, y cuál es el papel que tenemos los pueblos indígenas, las personas que nos reivindicamos como indígenas en este camino, en la reflexión sobre la chilenidad. Creo que ahí hay un debate que no hemos dado, y que no hemos dado, curiosamente, por justamente una operación cultural que fue la idea de mestizaje elaborada durante el siglo XX, que dejó muy poco espacio para pensarse indígenas, ¿no? A diferencia de otros países, estoy pensando en Perú particularmente, hace no mucho me leí una novela hermosa de Gabriela Wiener, una autora contemporánea peruana que actualmente vive en Madrid, una persona muy interesante, tiene un libro canilloso que se llama Huaco Retrato, y yo me hacía el cuestionamiento de ¿dónde está nuestra Gabriela Wiener? Básicamente Gabriela Wiener, ese apellido, perteneciente de alguna manera a sectores de clase media, vamos a decir, su padre periodista, de izquierda, en fin, una clase media universitaria, mestiza, peruana,
pero que Gabriela Wiener tiene la posibilidad, tiene la capacidad de hacerse la pregunta por su peruanidad en función del aspecto colonial, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto mi peruanidad, se pregunta, y está usada por aspectos de racialización, de colonialismo, en fin? Que yo siento que en Chile es muy difícil pensar eso, ¿no? Hasta qué punto nuestra chilenidad está acusada por fenómenos de racialización y de colonialismo, ¿no? Y creo que la cuestión está profundamente abierta para pensar esto. Yo siempre hago este ejemplo, quizás lo di la vez pasada también y lo voy a volver a hacer y probablemente lo voy a repetir 10.000 veces, que este ejemplo vinculado con alguien que estuvo de moda hace un tiempito, increíble cuando ella dice tengo la pura cara de cuica, ¿no? Lo que hay allí es un componente de la chilenía muy fuerte, ¿no? O sea, en primer lugar, nadie discute, algunos se ríen, otros se enojan, pero nadie discute el hecho de que existe una cara de cuica en Chile, ¿no? Que existe un componente fenotípico que está vinculado con mayores grados de riqueza, de pobreza en nuestra sociedad, ¿no? Y eso, si uno lo cruza con lo que ocurrió con Lollapalooza hace un tiempo, cuando la Anita Tijoux le hicieron cara de nana, el círculo se completa. Es decir, hay un fenotipo que está incorporado en nuestras significaciones culturales más profundas, que ni siquiera lo discutimos, ¿no? O sea, cuando decimos cara de nana, nos podemos enojar, pero ¿cómo dijo cara de nana? Pero todos entendemos el chiste, ¿no? A nadie le tenemos que explicar el chiste porque hay una significación cultural compartida de que dice que hay ciertos fenotipos, que hay ciertos rostros que deben pertenecer a cierto rol al interior de nuestra sociedad. Eso es una locura, ¿no? Permite pensar la chilenidad cruzada por los fenómenos de racialización, es decir, no solamente los pueblos indígenas estamos cruzados por el racismo, nuestra experiencia histórica está cruzada por el racismo, la producción de la chilenidad está cruzada por el racismo, ¿no? Y creo que ese elemento es ineludible para comprender el 4 de septiembre. O sea, ¿qué dio susto del 4 de septiembre? Incluso, ¿qué dio susto en torno a la plurinacionalidad, esta plurinacionalidad, ¿no? ¿Qué dio susto de aquello? Yo creo que nos dio susto tanto el fenómeno de la autonomía política indígena, eso por cierto está dibujado allí. Hay elementos que hay que ser autocríticos, por ejemplo, el pluralismo jurídico. Yo creo que no había un sustento orgánico, organizacional, un movimiento que estuviese sosteniendo ese debate. No existía. Yo creo que hay que hacer una autocrítica feroz en torno a eso. Pero en torno a los otros demás derechos, yo creo que no es tanto, y aquí yo creo que este relato no lo hemos logrado sustentar, ¿no? Nos ha costado muchísimo porque no tenemos los medios, el poder, la forma de poder comunicar esta cuestión de manera contundente. Que yo me niego a pensar que la chilenidad se resista a los derechos indígenas. Me niego a pensar eso. No lo creo. Más bien yo creo que es un miedo tánico de la propia chilenidad de enfrentarse con su propia moralidad, como diría Nicolás Chihuahua. Hay un miedo de la chilenidad de verse en el espejo como indio. Y creo que ahí hay un temor que no hemos logrado culturalmente dar ese debate con profundidad y en donde los pueblos indígenas tengan algo que decir. Vuelvo a Gabriela Wiener. ¿Por qué Gabriela Wiener, esta autora, esta escritora peruana, sí logra hacer ese debate, sí logra preguntarse sobre su peruanidad cruzada por los fenómenos de racialización y colonialismo? Tiene que ver con una tradición intelectual que probablemente en Chile no tenemos. Y si hay que hacer otra autocrítica, probablemente es esa. En Chile no existe intelectualidades que hayan pensado radicalmente el problema de la chilenidad como un problema fundamentalmente constituido por los fenómenos de racialización. Estoy pensando inmediatamente en Perú, José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui tiene un texto hermosísimo que se llama Peruanizar al Perú, del principio del siglo XX, peruanizar al Perú. Y para Mariátegui, ¿qué significaba peruanizar el Perú? Significaba indigenizar los problemas políticos, sociales, culturales, económicos que tenemos como peruanos, decía él, ¿no? Es decir, peruanizar era indigenizar el debate del Perú, ¿no? A diferencia de Chile, cuando se trata del tema indígena, parece todavía ser un tema de otros. Estamos los chilenos y están los indígenas, que son los otros. No logramos abrazar, y eso probablemente es autocrítica también comunicacional, de haber logrado persuadir sobre una idea muy básica en torno a la plurinacionalidad. Plurinacionalidad era fundamentalmente un modelo democrático, o un modelo más bien de democratización del Estado. Ese es el elemento fundamental que hay detrás de la plurinacionalidad, ¿no? Más allá del reconocimiento de múltiples naciones,
más allá del reconocimiento de que estas naciones deben vincularse entre ellas al interior de una misma comunidad política, lo que hay detrás es la siguiente idea. Es factible construir formas de democracia distintas en donde los pueblos indígenas tengan participación en las tomas de decisiones en la configuración del Estado. Eso es lo que estaba debatiendo. Y esto es muy interesante porque la reacción del 4 de septiembre a propósito de la derecha es justamente negar, esto es muy interesante, negar ese proceso de democratización. Se nos dice, el problema fue la plurinacionalidad, ¿no? Así como un concepto mayor. Por lo tanto, tenemos que reparar ese problema e intentar conducir el proceso por otro camino, ¿no? Pero ese camino, lo que yo hago realmente, desde mi punto de vista, es cercenar las capacidades democratizadoras de la configuración del Estado. Emerge nuevamente, contrario a toda la energía que venía aconteciendo, de nuevo una figura que durante los 80 y los 90 fue crucial en la composición política de nuestro país, el experto. Esto es muy curioso, muy curioso. José Piñera, el año 2016, un experto, José Piñera, un experto, el año 2016 vino a defender su sistema de pensiones, la AFP. ¿Se acuerdan? Había movilizaciones, pero gigantescas, qué sé yo. Y él vino a Chile un poco a defender, como experto, el sistema de AFP. Y hay un programa muy, muy interesante que está con Astorga, creo que se llama el periodista. Y Astorga le pregunta, no sé qué, y él dice, es perfectible, dice, ¿no? Y lo repite de 1000 veces. Esto es un Porsche o un Mercedes-Benz, perfectible, dice. Y esto es muy, muy interesante porque recuerdo en ese instante Kramer, perdón que me pongo para atrás, porque siento que allí está contenida una dimensión cultural en el libro de nuestro país. Kramer en un momento jode con eso, hace un chiste, dice, imita a José Piñera, todos reídos y dice, es perfectible. Creo que allí lo que estaba evitando es una crisis de legitimidad de aquel sujeto que posee una verdad, que posee la verdad de la República, que es el experto. El experto estaba agrietado con José Piñera en 2016. Logremos reírnos de esa dimensión que probablemente si lo hubiese dicho en los 90, pues el sistema de FP es perfectible. En los 90, sí, está diciendo José Piñera, probablemente es perfectible. Pero en 2016, esa legitimidad neoliberal estaba corroyéndose, no se estaba fracturando. Nos podíamos reír de esa noción de perfectible. ¿Qué permitió eso? Una ampliación democrática. Las tomas de decisiones ya no estaban ubicadas únicamente en los expertos, en esta dimensión casi aurática que generan estos sujetos. En última, de nuevo, la recomposición decía como el Olimpo, ¿no? Este Olimpo se reconfigura, se quiebra en su consenso neoliberal, se fractura. Esa fractura permite una ampliación democrática. Entran señoras como la tía Pikachu o Lisa Loncón a debatir sobre el futuro democrático de nuestro país. Esa ampliación democrática, que finalmente es donde apunta, es el meollo del asunto, no es la plurinacionalidad. Podría haber sido cualquier otra cosa. El elemento fundamental, el engranaje fundamental, y ahí paréntesis, autocrítica interna. Nos casamos con un concepto, que nos comprometimos con un concepto y nos estábamos pensando en la cuestión fundamental, que era la democratización de la cuestión. Si decíamos interculturalidad y existían los mecanismos de democratización, da lo mismo quizás. Nos casamos con un concepto y probablemente hay que ser autocrítica. Pero el elemento fundamental, de nuevo, a debatir para el futuro, para los desafíos después del 4S, es no perdamos el elemento central de ese debate, que tiene que ver con una ampliación democrática en nuestro país. Ese es el elemento central. Del pueblo indígena lo que estábamos diciendo era democraticemos el Estado. Y en ese sentido me resisto a pensar que los conceptos, las diatribas, las quimeras de los pueblos indígenas son particularistas identitarias. Lo que había detrás de la plurinacionalidad es una reformulación completa del Estado. Es nada más y nada menos que poner en tensión un elemento fundamental, muy universal, como es la democracia. ¿Qué significa democracia? Las compañeras feministas están haciendo exactamente lo mismo. Cuando decían paridad, es ¿qué significa democracia? Los medioambientalistas cuando decían los derechos de la naturaleza es, bueno, ¿quién tiene derechos? Conceptos que son profundamente universales, que en ningún caso son particulares. Por eso me resisto, y
por eso el segundo elemento de esta cuestión, es que disputar esas universalidades. Y ahí, de nuevo, autocrítica, porque hay que tener autocrítica. Hay un derrotero reflexivo al interior del movimiento indígena que es profundamente esencialista, que es profundamente ensimismado, que es profundamente reduccionista, que es incluso, y aquí una crítica más feroz, pero que se embarca al interior del derrotero sociopolítico mapuche en relación con el Estado chileno, es donde nos quiere efectivamente el Estado chileno. El Estado chileno inventó la reducción. 1860, 1857, un poco antes, en el Congreso Nacional, debatiéndose cuál iba a ser el entramado político institucional territorial para la pacificación de la Araucanía. Básicamente, ocupación y reducción. ¿No? Nos redujeron. Fuimos reducidos territorialmente. Y esa reducción territorial es incluso a veces una reducción cognitiva. ¿Es factible pensarse los problemas universales desde las cosmovisiones, cultura, incluso más, preguntas y reflexiones del movimiento del pueblo indígena? Yo creo que sí. ¿Es factible preguntarse y responderse en torno a la crisis climática, que es probablemente una de las dimensiones que todos recorremos? Me imagino que es una discusión aquí en ingeniería, es una discusión en humanidades, es una discusión en filosofía, en sociología, en medicina, la crisis ambiental. Todos tenemos ese problema. Todos estamos pensando en la crisis climática y cómo como humanos podemos devenir en algo y no devenir en muerte colectiva. Yo creo que hay respuestas al interior de no solamente las cosmovisiones, sino al interior de los aparatos reflexivos del movimiento. Cuando se dice Trófimo Monien, por ejemplo. Cuando se dice Trófimo Monien se está diciendo hay múltiples formas de vida. Y esto es fascinante. Y aquí yo vuelvo a lo universal con un aspecto más teórico. Hoy día está de modísima citar a Bruno Latour para hablar de posthumanismo. Todo el mundo, Bruno Latour, en sociología, ustedes saben que la Chile o la Católica, todo el mundo Bruno Latour. ¿Qué dice Bruno Latour? Básicamente, está conformando un aparato conceptual que se ha determinado como posthumanista. Esto en función de una relación aún más compleja, aún mayor, de larga duración que tiene que ver con el antropoceno. Se está discutiendo sobre el antropoceno. Imagino que es un concepto que está entrando en múltiples formas de producción de conocimiento universitario, el antropoceno. Entonces, Bruno Latour, junto con otros, dicen, el antropoceno. ¿Cuándo comienza el antropoceno? Cuando el hombre quiere conquistar la naturaleza y logra incluso separarse de la naturaleza. Se distancia de la naturaleza. Hay un momento de distanciamiento que constituye la cultura por un lado y la naturaleza por otro. ¿No? Bruno Latour dice, hay que poner en cuestión esa cuestión. Hoy más que nunca hay que poner esa cuestión, hay que poner en cuestión eso. Y esto de múltiples trayectorias, uno puede citar a Judith Butler o no, a Donna Haraway, que está pensando en la cuestión del cyborg, por ejemplo, de los cuerpos humanos transformados también en tecnología, ¿no? Que en última es operar de nuevo con este metabolismo, cosa, o lo que está fuera del humano con lo humano, ¿no? O sea, lo humano que no es ensimismado en sí mismo, sino esta relación compleja, ¿no es cierto?, que tenemos con el afuera de nosotros, que nos determina, pero que nosotros determinamos. Alguien puso esta silla aquí, alguien puso esta acá, y determina que yo me puedo subir. Pero al mismo tiempo, yo puedo bloquear esta cuestión. Entonces el profesor tiene que estar arriba, pero también puedo bajar. Entonces lo quiebro la espacialidad construida. Tengo un metabolismo con las cosas. Esta cuestión la habían entendido el pueblo indígena hace siglos. La cuestión la entendieron siempre. Eduardo Ribeiro de Castro haciendo su etnografía en el Amazonas y construyendo esa hermosa idea de perspectivismo amerindio. Hay una entrevista fabulosa que le hacen a Eduardo Ribeiro de Castro y él dice: el cascabel del chamán es un acelerador de partículas. Dice, el equivalente, dice, del chamanismo amazónico, dice él, no es el neochamanismo californiano. Dice, el equivalente del chamanismo amazónico, dice él, es la ciencia. ¿Qué es sino un breve que la forma de conectarse con el cosmos y de comprender que ese cosmos habita en este humano? O sea, después de todo eso, me van a decir que nuestras discusiones son particulares, que son identitarias, que son fragmentarias, reduccionistas.
Creo que hay que disputar la universidad. No podemos renunciar a la disputa por la universidad. Si nos vamos y nos cocinamos de nuevo esta idea sensibilista, reduccionista, que estamos solamente en este nicho de la cuestión, vamos a salir de nuevo. Vamos a perder de nuevo. Hay que disputar la universidad. Y si nos quieren llevar a la disputa de la chilenidad, bueno. Y es un desafío personal que yo hoy día tengo en mi cabeza que me cuesta a veces saltar, voy a ser honesto. Porque la composición política del movimiento mapuche, a diferencia, casi ejemplo, cuando los zapatistas salieron en el 94, el 1 de enero, lo que llevaban adelante era la bandera mexicana. Es muy curioso. Lo que llevaban adelante los zapatistas, el ejército zapatista de liberación nacional, era la bandera mexicana y al lado la bandera de italiana. Ahora, la bandera mexicana es un componente fundamental. Desde los 80 hasta ahora, el movimiento mapuche en particular, que es el lugar donde yo me puedo hablar con más propiedad, siento que me ubico al interior de ese movimiento, hemos renunciado a la bandera chilena. Por muchas razones. Yo mismo renuncié a ella, no entiendo. ¿No? Pero hoy día yo creo que el acto más radical de la cuestión es decir que yo soy un indio chileno. Yo estoy a punto, o sea, quiero empezar a polemizar esa cuestión. Es decir, como mi polémica hace un tiempo era, perdón que hable de mí, mi polémica hace un tiempo era cómo yo me defino como mapuche y al mismo tiempo como un sujeto abigarrado, complejo, mestizo, champurro. Ese era mi debate interno, ¿no? Y de eso yo buscaba escribir, buscaba reflexionar, buscaba investigar. ¿Dónde están esas huellas justamente de nuestra champurriedad mapuche? Pero hoy día creo que el debate es otro también. ¿Cómo podemos aportar y cómo incluso podemos incomodar a cierta idea de chilenidad diciendo, bueno, ¿por qué yo, con esta cara, con estos pensamientos, con este cuerpo, con esta fisonomía, con esta historia cruzada por migraciones, mapuche, no puedo reivindicarse también chileno y generar un quiebre? Y creo que ese es un debate que a nosotros nos cuesta muchísimo, no solamente el movimiento indígena. Estoy pensando, por ejemplo, el otro día que pasó con el Día de la Visibilidad Lésbica. Miren dónde nos llevaron. Miren dónde nos llevaron. Cuando hubo el debate sobre la visibilidad lésbica, el debate fue, se está disputando algo particular, que es la visibilidad lésbica, versus el Día de la Bandera Chilena, ¿no? Porque no sé si coincidía con el día. Pero miren dónde nos llevaron. Nos llevaron a decir que, por lo tanto, la chilenidad no tiene una composición lésbica. Allá nos llevaron a discutir eso. Pero fue intencional. No, por supuesto. Yo creo que sí. O puede que no, pero existe. Aquí da lo mismo la intencionalidad. Es una de nuevo, cara de nana. Tengo la cara de Wicca. Aránguiz probablemente nos está diciendo, voy a construir. Porque mira la cara de Wicca, yo no lo expliqué. Es fascinante, la cara de Wicca es increíble. Mira lo que hace ella. Dice, ¡aló! La amante de Mago del Día. Y le dice, oye, cuidado, porque tengo la pura cara de Wicca. Mira esto. Aquí el secreto está acá. Pura cara de Wicca. Pura cara de Wicca. Aquí está el secreto. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo ella? Esto es fascinante. Sarmiento, gran pensador argentino que estuvo en Chile, generó un componente ideológico muy rico para el siglo XIX, que era por cierto, a él no se le ocurrió esta maravilla. Era parte de la instrumental teórica de la colonización, básicamente. O sea, los franceses colonizando. Sí, no, colonizando. Era un componente fundamental. ¿Qué es esto? Y esto es fascinante. Lo civilizado es productivo, es correcto. En última, es un etos. Es una forma de comportamiento. Lo civilizado es menos. La barbarie es menos. Esto, Bolívar Echeverría le define como el etos de la blanquitud, dice. El etos de la blanquitud. Es un etos, es una forma de comportarse, es una forma de ser. Por lo tanto, un indio puede llegar a ser civilizado si se comporta con este etos, si renuncia a sus formas. Discusión convencional. El problema fueron las formas. El problema fue el estético.
Uno de los problemas fue estético. Había un ethos que había que traducir. Está claro, ojalá no tenga común, hacer sus cositas, ¿no? Evitar el barroquismo, evitar el abigarramiento. Lo que dice Aranguis es Sarmiento. Esto me parece fascinante, porque Aranguis dice: tengo la pura cara de cuica, es decir, tengo esta cara, este fenotipo, que no es violento, pero tengo la pura cara de cuica, es decir, me puedo desplazar, la pura cara de cuica, me puedo desplazar de este fenotipo que tiene significaciones culturales, me puedo desplazar y actuar violentamente. Es una amenaza lo que está haciendo Daniel Rangel. Es decir, porque uno no puede decir en este mismo caso, tengo la pura cara de flight. No, porque si uno dice voy a actuar con violencia, uno dice voy a actuar con flight. Me compongo, soy flight, actúo violentamente, es mi ethos. Lo cuico no habita, aparentemente, la violencia. ¿Dónde habita la violencia? En otro lugar. En lo cuico no habita. Tengo la pura cara de cuico, me puedo desplazar. Entonces, sí, como tú dices, no es que Aranguis haya dado toda esta reflexión. Y hay una intencionalidad en ella. Y eso es lo más problemático del fenómeno del racismo. El racismo no es decir o dejar de decir negro o indio. El racismo es una significación que estructura nuestra vida social, que hace casi incomprensible que una indígena sea presidenta para algunos sectores de una convención constitucional. Que parezca algo como irrisorio, casi como una anécdota histórica, finalmente va a quedar. Como, wow, oye, estábamos en la borrachera. Estamos en la borrachera, se decía. No, Chile se emborrachó. Estamos en la borrachera. Entonces, no es, como tú dices, comparto contigo, intencional. Y eso es más problemático, porque si no es intencional, hay significaciones culturales que todo y todas nos aprenden. Aquí estamos todos ligados al fenómeno de la civilización. No es un tema indígena. Y probablemente ese fue una de las debilidades para decir estas cosas. ¿Y por qué? Porque no tenemos una larga trayectoria de discusión en Chile sobre la chilenidad y el fenómeno de racialización económica. ¿Sí? Creo que hay razones históricas que explican esa cuestión. Chile luchó contra las naciones indias. La guerra del Pacífico, la traducción de la guerra del Pacífico, es una traducción antiindígena. El roto fue esa gran invención de esa guerra. Ustedes saben, realmente los chilenos no se sentían chilenos, o sea, 1810, los chilenos eran cuántos, o sea, quiere decir, yo soy chileno, la bandera, no sé, el 10% del país. Las personas que efectivamente, y esto es un dato histórico, o sea, entonces, estudiando en Chile, es el Estado el que construye una nación. Eso es un hecho histórico, o sea, hay operaciones políticas, militares, educativas, durante todo el siglo XIX y principio del XX, que generaron la idea de nación chilena. La nación chilena es un constructo histórico de nuestras élites. Eso es así. O sea, ¿hay evidencia histórica suficiente para aquello? No sé. Los desertores de la patria. El hermoso libro de Desertores de la patria. Imagina, sectores populares participando en la independencia que desertaron de la guerra y se fueron a pero montoneros, los pinches. La cuestión era muy común. Es decir, la nación chilena fue elaborándose durante el siglo XX, durante el siglo XIX. En ese proceso de producción de una nación, la guerra fue muchas cosas. Puede ser descamisado, puede ser maleducado, puede ser ignorante, puede ser analfabeto, puede ser pobre, puede tener un montón de características. Pero el roto nunca es indio. El roto nunca es negro. El roto lucha contra la indigenidad.
Yo diría más, no solamente por el indígena en otros países, porque el otro chileno fue el gran héroe de la guerra del Pacífico. Allá en el barrio Yucay ven ahí la estatua y vean cómo es la estatua. Pero al mismo tiempo el roto estaba luchando contra el civismo. Y luego en el siglo XX no hubo un debate intelectual profundo para desmontar este tema. De ir a encontrar en esa chilenidad popular, en esa chilenidad en general, los elementos de indigeneidad. No existe un Mariátegui que diga hay que chilenizar Chile, como sinónimo de decir los chilenos se tienen que preguntar por esa indigeneidad. Existe. Entonces, en ese sentido, ¿saben qué? Yo creo que lo que ocurrió durante la convención fue lo correcto. ¿En qué sentido? Que por primera vez en la historia de Chile, por primera vez, aunque Berlín, por primera vez en la historia de Chile, hay un debate en donde se piensa a la chilenidad, a la comunidad política de Chile, cruzada inevitablemente su destino por el pueblo indígena. Y no solamente como un otro, sino como incorporado en la comunidad política. Jamás habíamos tenido ese debate con esa profundidad, ni siquiera en la Unidad Popular. La Unidad Popular era un campesino. El entramado constitucionalista chileno, el entramado institucional, cultural chileno, jamás había dado este debate con esa profundidad. Entonces, en ese sentido, ¿sabes qué? Ya, perdimos. El ciclo histórico siento que sigue abierto. Y ahí la disputa por la democracia me parece fundamental. ¿Va a ser plurinacionalidad el concepto? Quizás no. Por ahora. Por ahora, quizás. Yo estoy de acuerdo ahí con los dos candidatos que la tienen muy difícil, muy difícil para el próximo, muy difícil por la estructura organizacional de cómo se organizó el nuevo proceso. Es brutal. Tienen que contar como 150.000 votos. 2 personas. Es una locura. 30 candidatos la otra vez, más o menos, indígenas, mapuche, lograron juntar 250.000 votos. 30 candidatos. ¿Cómo 2 van a lograr juntar 250.000? Es muy bien difícil. Y de nuevo el relato va a ser, los pueblos indígenas perdieron. El relato va a ser de nuevo. O sea, el 7 de mayo la discusión va a ser, los pueblos indígenas perdieron de nuevo. Ningún indígena. No. Ese es el relato que se va a instalar de nuevo. Que fue el... Perdón, que me vayan allí para acá. Incluso cuando ganaron, cuando los constituyentes indígenas ganaron, incluso ahí perdimos. Porque el relato fue, lo compró, entonces el mismo relato fue como, pero votaron muy poco. O sea, incluso cuando habíamos ganado, cuando habíamos logrado entrar en el debate democrático, incluso en ese momento en el relato completo, perdimos. Una locura. Y es porque no tenemos capacidad de construir sentido común. Tenemos problemas. Y de nuevo, ¿por qué tenemos capacidad de construir sentidos comunes? Bueno, porque la chilenidad nunca se ha enfrentado directamente con este problema. Yo eso estoy pensando hoy día fervientemente. ¿Quién lo pensó? Chuta, uno puede decir Mistral. Sí, Mistral. Puede ser Mistral. Pero igual hay un problema Mistral muy fuerte que tiene que ver con que la noción de civilización que tenía ella era una noción muy propia del siglo XIX y del XX, que vio más bien en el mundo mexica, a los aztecas y en el mundo suyo, efectivamente civilización por la gran desconstrucción. Entonces, en el mundo mapuche, ella decía, es la raza gris. Entonces, también ahí la chilenidad tiene un problema. La peronía igual es más fácil, porque los peronos son secos para esto. No sé si los peronos inventaron, no sé si han visto el signo de Perú, como igual que el país. Es un nazca. O sea, pero no sé cómo está. Claro, porque tienen caral. O sea, caral tiene 5.000 años. O sea, caral es igual de antiguo que las civilizaciones del Mediterráneo. O sea, igual de antiguo. Caral es muy antiguo. Entonces, claro, los peruanos han construido un discurso desde el Estado hoy día, donde el tema es muy relevante. Aparece por todas partes. Por lo tanto, tienen probablemente más instrumentos para desarrollar este debate, ni hablar de Bolivia, ni hablar de México. Vasconcelos, padres de los 20. Por eso se llama Mistral, a hacer escuelas como loco, por toda la zona rural de la revolución. Ni hablar del Brasil, en donde este tema también es increíble. O sea, uno recorre su intelectualidad, uno llega inevitablemente a la antropofagia cultural, que generó grandes músicos también posteriormente, ¿no?
En fin, o sea, pero Chile no lo tiene, Argentina tampoco, ¿eh? Tampoco. Yo creo que ahí es un debate importante que dar. Y por lo tanto, nos falta ahí pensar esta idea de Chile plural, darle enfrentarnos a esos problemas, ¿no? Enfrentarnos a ese dilema al interior de la chilenía. Creo que esa cuestión no hemos logrado 5 años. Está costando muchísimo y por eso es muy importante que los chilenos hagan esa cuestión. Vuelvo a ver ahí. Yo busco y digo, ¿por qué no está ahí? No hay sectores de clase media chilena que se estén haciendo la pregunta, sí, pero radical. Radical. O sea, si se lee igual como cuatro cuartos, por favor, léanse. Es una pregunta radical que implica incluso reconstruir su vida familiar, generar complejidades, no abrazar una posición unívoca, en última, aplicar un problema. Y creo que no, en Chile no existe, y más de esa envergadura, viviendo en Madrid, viviendo en el país. ¿Quién está? ¿Qué chileno vive en el país? Alfredo de Gallén, realmente. Esas personas, esos son nuestros intelectuales públicos. Sistemamente no hay un problema, y hay un problema que no, todos y todas que habitamos el mundo cultural debemos hacernos cargo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo insto, voy a comenzar ese proceso recién, ¿no? En mi cabeza, a la chilería hacer esa pregunta. Creo que se sostiene también lo más, siento que lo más radical. Y yo siento que hay una semilla en algún lugar en torno a eso. Si no entiendo la emoción que generó el primer día para algunos, en una importante posición de este país, cuando ellos se encontró su discurso y en algunos hubo una emocionalidad. Y incluso yo he hablado con personas que no son indígenas y me decían, lo más loco es que no sé de dónde me provino esa emocionalidad. No, como sí. Un minuto para que se va a hacer alguna pregunta, lo que yo tengo. No saben de dónde proviene esa emocionalidad. Yo creo que hay que escarbar esa emocionalidad. O sea, ya, resumo. Creo que hoy día es fundamental pensar de nuevo la cuestión de los chilenos. Yo de hecho lo dije mucho recién. Y por otro lado la disputa por la universidad. Creo que esa cuestión no podemos renunciar, sino de nuevo nos toman como un espacio reducido. Nos va a gustar muchísimo la cuestión y simplemente vamos a ser identitarios. Yo renuncio a la identidad. No me gusta la identidad. Para mí, todo, como se llama, todo lo humano a mí me pertenece. Yo soy mapuche, pero todo lo humano a mí me pertenece. Todo. Y creo que hay que abrirse esa posibilidad. Y yo creo que acá en la Facultad de Ingeniería de Ciencias me parece aún más importante. Porque vaya que falta esa cuestión, ¿no? O sea, como no pensar como, bueno, eso es el espacio que el nicho, que no, se puede pensar cosas complejísimas en este lugar, solo hay que abrir la cabeza. Mira, está un espacio, no sé si, igual, sí, pero yo quería preguntar. Un aplauso. Los que pregunten salgan ahí para que se escuche un poquito en YouTube. Y a Claudia también que se acerca a YouTube un poquito, porque es más interesante la discusión. Yo también tengo la boca acá. Oye, bueno, yo quería preguntarte qué piensas tú, o sea, cómo ves tú a los demás mapuches en este tema, porque hay algunos que en sí mismos se reducen, se autorreducen, y no les gusta que uno hable de ellos como chileno. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Temor. Sí, yo realmente no tengo. Sí, pero también se explica esta que se me parece que hay una cosa interesante y respecto de la universalidad, ¿no? Y respecto de los términos que estamos utilizando. Precisamente porque yo no soy un mapuche chileno, no me considero así, soy de Santiago. Mi abuelo se vino en la década del 50. Y estamos pensando la universalidad como una cosa unitaria, o sea, nos resignamos a los términos de Occidente y a la chaqueta de Occidente, ¿no? Que se nos pone respecto de, bueno, somos bárbaros, la camisa de fuerza, ¿no? De la civilización. Me parece que, al menos
La problemática que tenemos nosotros es que no fuimos parte de la nación como proyecto, ¿no? Nosotros fuimos colonizados posteriormente, a diferencia de países como México, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Es una historia más reciente. Se habla de el indio y el campesino, porque no somos parte de eso. Y ahí sucede que también nos pasa por otro lado. Yo estoy seguro de que usted tiene que hablar de. Yo no tengo cara de indio, no tengo piel de indio. A mí me han cuestionado mi indigeneidad entre los indígenas, ¿no? Y la única forma en que yo he podido resolver esa problemática es respecto a los parámetros culturales propios, ¿no? No esenciales, ¿no? Me parece que el mestizaje es una problemática no de Occidente, sino de todo el mundo, y obviamente que hay un mundo mapuche que va hacia lo esencial y hacia lo fundamentalista, que me parece también contraproducente. Pero estamos hablando de la democracia, la plurinacionalidad de ser chileno, porque no nos incorporaron a ese proyecto de nación inicialmente. Hay una idea de otra nación. Conversaba con una persona mapuche que votaba por el rechazo, porque no le parecía el proyecto poco representativo, ¿no? Me hablaba, ¿qué pensamos cuando pensamos en patrimonio? ¿Qué es para nosotros mapuche el patrimonio? Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué quiere pensar en patrimonio? ¿Qué es el patrimonio mapudungun? ¿Qué es la mapuchidad en mapudungun? ¿Cuáles son los términos? Es que igual no para las 2:30 tenemos que salir de la sala, lamentablemente. A lo que voy es, tenemos que pensarnos hacia la chilenidad, hacia la democracia, hacia la república o hacia nosotros, porque los términos que estamos ocupando, que estamos disputando Occidente, me parece que todos somos parte de la modernidad, desde luego. Ahí, si pudiera musical aquí, sí, pero tenemos que integrarnos al proyecto, ni siquiera de nación, de república, porque es un hecho que somos otra nación, con una relación, desde luego, intrínseca durante 500 años, etc. Pero somos otra nación. Sí, es un debate gigante. Es un debate que incluso a mí me obliga a repensar a mí mismo, a mi identidad en los 25 años. Yo fui un ferviente autonomista mapuche. Participaba en organizaciones mapuches que viajan al sur, en fin, estuve en esa, ¿no? Y es difícil replantearse los términos, es difícil, a mí no es fácil, de hecho, primero que lo digo públicamente. Y no lo tengo absolutamente claro. Pero lo que diría, si me apuras, que yo, a ver, hay una dimensión contingente en el libro. Me hago la siguiente pregunta, y una pregunta puede ser incómoda. ¿Cuánto efectivamente de los mapuches han logrado traducir o logran hablar tal como tú hablas? No. Yo creo que somos muy pocos. Nuestra gente no está todo eso. Un porcentaje impresionante de nuestra gente no está eso. Y creo que hay que ser autocrítico en eso. Por una parte. ¿Cómo se traduce esta autocrítica? No tengo idea. La responsabilidad de hacerlo mucho, pero no. Y por un segundo le un dilema. ¿Qué nos dijo? ¿En qué momento se elaboró esa idea de que uno, su mismicidad individual pertenece a una sola idea de comunidad política? Eso es una locura. Eso, no hay nada más moderno, no hay nada más occidental que esa cuestión. Vamos a mirarlo a Ayllu andino. O sea, un Ayllu pertenecía a su propio Ayllu vinculado con distintos espacios territoriales, pero al mismo tiempo pertenecía a su localidad. O sea, tenía una doble solidaridad, una doble solidaridad comunitaria.
¿En qué momento se nos metió esta idea? ¿No? O sea, en segundo lugar. Y ahora, y en tercer lugar, creo que hoy día es mucho más incómodo decir que yo soy chileno. Hablando de racismo, entonces. Hablando de porque hoy día es muchísimo más incómodo. Yo no sé cuál es mi rol, o tu rol, o el rol de cada uno en la historia. Cada uno colocará un granito de arena, no tiene que ser que colocar. Pero yo estoy seguro que hoy día, decir soy chileno, pero soy chileno que habla del proceso de racialización interna de la sociedad, es mucho más incómodo que decir soy mapuche. Es muchísimo más incómodo. Yo les voy a arrebatar, hay que arrebatarle la idea de la nación chilena a casa. Esa cuestión no siempre fue igual. Hay que debatir esa cuestión. ¿Sabes por qué? Porque una nación chilena que se piensa abigarrada, mestiza, rojo, es un campo gigante de oportunidades para los propios derechos del pueblo. Pensando políticamente. O sea, creo que ahí hay un elemento ineludible. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo conquistamos derechos y democratizamos este país para que los pueblos tengamos derechos? Yo ya estoy completamente seguro que es mediante el hecho de que la propia chilenidad sienta corporalmente, físicamente, cognitivamente, de que el elemento del racismo no es un elemento ajeno a su propia existencia. Creo que ese debate me parece crucial, y por eso viene Gabriel Lavín, viene a fines de abril, vamos a tener en Chile a debatir justamente. O sea, hay una... Para mí eso es urgente. Eso quiere decir que tengo que renunciar a la nación chilena por el principio, a lo que no mucho. O sea, yo no jamás voy a renunciar a eso. Pero creo al mismo tiempo de que esa noción tan cuadrada de lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer también renuncio al fundamentalismo. Renuncio a los fundamentalismos. Perdón. Y quiero con la tela, te lo juro que sepa. Estoy contra Villalobos. Bueno, tengo poco tiempo. Claro, oye, gracias. Yo nada más comentar que, bueno, queremos hacer un ciclo de estas charlas. Muy de acuerdo que la interculturalidad podría ser otra de las palabras que se manejara más para afirmar el discurso. Yo también no renuncio a la nación mapuche. Y pienso que las universidades aquí es donde tenemos que discutir más y avanzar más. Y en ingeniería, bueno, aquí no convocamos tantos estudiantes que mañana van a ver por YouTube. Es más relevante aún mapuche en todas sus dimensiones y en todo lo universal, y evolucionamos también, pues no tenemos que quedarnos pegados atrás. Así que, nuevamente, Claudia, agradecerte y te vamos a invitar a una próxima ocasión. Gracias. ¿Ya? Ay, muchas gracias. Ay, mi libreta. Si quieren, dejar ahí. Muchas gracias.